pasamos a las técnicas de movilización de pacientes. Objetivos. En los objetivos de la técnica de movilización de pacientes, uno de ellos es adquirir el conocimiento en mecánica corporal para movilizar adecuadamente al paciente, ofreciéndole seguridad y comodidad. Conocer posiciones correctas y movimientos coordinados para ofrecer un ambiente terapéutico al usuario y minimizar el gasto muscular. Evitar lesiones mecánicas del funcionario y del paciente. Cualidades de un camillero. Las cualidades son ser ágil, amable, aseado, cordial, cumplido, cuidadoso, dinámico, deseante del servicio, delicado, disciplinado, honesto, fuerte en el momento de presenciar una muerte, inteligente, ser líder, neutral, ser muy ordenado, respetuoso, responsable, simpático, solidario y sociable. Recomendaciones. En el momento de usted recibir un paciente en camillaje, debemos de manejar un trato digno, ser amable, tener una muy buena comunicación, ser respetuoso con el paciente y su familia, presentarse y explicar qué se le va a hacer para brindarle seguridad y confianza. Debemos de conservar la intimidad de nuestro paciente. Considerar el estado del paciente, la discapacidad física, ancianos imposibilitados, es o no paciente colaborador. Considerar el estado crítico para realizar el traslado, acompañado por médico o por una enfermera. Conocer el significado de las palabras técnicas manejadas por los profesionales y evitar hacer comentarios y o dar información sobre el estado de un paciente. Reconocer las características de la superficie de los pasillos de circulación de la institución. Conocer el funcionamiento de las camillas, sillas de ruedas, saber maniobrar con los pacientes, disponer de una zona de estacionamiento y de una camilla solamente para el traslado. Revisar que las camillas de traslado, sillas de ruedas y demás elementos estén en muy buen estado. Manejar principios de control de infección por el contacto con los pacientes. Recordemos de que todo paciente para nosotros es potencialmente contaminante, el cual debemos de utilizar todos los EPP, los elementos de protección personal, como guantes nasobucal y las monogafas. Realizar buen lavado e higienización de las manos. Manejar las normas de seguridad. No portar anillos, no portar relojes, pulseras, pues esto le van a causar lesiones a un paciente. Recomendaciones. Realizar el traslado con movimientos coordinados y suaves en el menor tiempo posible. Evitar golpes, las camillas y las sillas de ruedas contra cualquier otro objeto. Al cruzar puertas abatibles, se voltea la silla, pasando primero el camillero antes que el paciente, caminando hacia atrás para evitar golpear al paciente. Custodiar las pertenencias del paciente. No dejar solo al paciente en las salas de espera sin antes encargarlo a un cuidador. Utilizar calzado antideslizante para evitar accidentes. Portar el carnet de identificación en un lugar visible. No brincarse por encima del paciente, pues eso es una falta de respeto al paciente y una falta gravísima. Realizar acondicionamiento físico para mantener los músculos fortalecidos y evitar lesiones. Aplicar todas las técnicas de mecánica corporal. Bajada y subida de rampa en silla de ruedas. Colocar los brazos del paciente sobre su regazo.
La subida por la rampa, el paciente va mirando hacia adelante. En la bajada por la rampa, se hace de espalda, asegurándose de la dirección que se lleva. Así evitamos que el paciente caiga hacia adelante y sufra lesiones. Para entrar a un ascensor, el camillero entrará primero, tirando de la silla de ruedas de espaldas al ascensor. El paciente queda de espaldas al ascensor, situándose el camillero a la espalda del mismo, para entrar en el ascensor antes que el paciente. Una vez dentro, si es posible, gira la silla de ruedas para salir de la misma forma. Sale primero el camillero, luego sale su paciente. Subida y bajada de rampa en camilla. Para subir una rampa, empujaremos por el piecero de la cama o de la camilla. Para bajar, caminaremos hacia atrás desde el piecero de la cama o de la camilla, delante del paciente y de espaldas a la pendiente, mirando de vez en cuando hacia atrás para evitar caídas u obstáculos. Únicamente los cadáveres viajan con los pies por delante. Entrada y salida del ascensor en camilla o cama. Para entrar en el ascensor, entrará primero el camillero tirando de la cabecera de la cama o de la camilla, entrando los pies de último. Para salir del ascensor, el camillero empujará por el cabecero de la cama o de la camilla, saliendo del mismo los pies del paciente primero. Traslado de pacientes con oxígeno en silla de ruedas. Debemos de revisar que las pipetas o balas de oxígeno estén en óptimas condiciones, que tengan suficiente oxígeno, que tengan regulador de presión y manómetro de salida. No golpear las balas, mantenerlo en posición vertical. No aplicar aceite o grasa a las conexiones del cilindro, ni manipularlo con las manos sucias de grasa. Antes de instalar el oxígeno, se debe dejar escapar por un segundo para evitar pasar partículas que estén en la válvula. El oxígeno que se suministre por largo tiempo debe humedecerse con agua estéril. Tenga presente la concentración de oxígeno indicada. ¿A cuántos litros lo tenía el paciente? ¿Cuál es el flujo que el médico ordenó? Veamos el traslado del paciente con venoclisis. Al infundir un líquido por la vena, lo más frecuente es la oclusión. Se debe cerrar la llave de flujo antes de movilizar al paciente, así se evitará el retorno venoso. Según el líquido que se esté infundiendo y la indicación médica. Si ocurre, no ejercer presión sobre el vaso sanguíneo y avisar al personal de enfermería. Ubicar al paciente en su unidad, se debe colgar la solución al atril, verificando su permeabilidad. Si este paciente lleva una bomba de infusión, no debemos suspender el goteo. Traslado de pacientes con sondas vesicales y otros drenes. Recordemos que las bolsas colectoras de los drenajes se deben sujetar a los herrajes de la camilla o sillas de ruedas. Debemos verificar el nivel de llenado, el cual deberá estar vacío, y reportar a la enfermería. Evitar traccionar o alar estas sondas porque le produce daños al paciente.
En caso de sonda vesical o cistotomía, no levantar por encima del nivel de la vejiga del paciente. En caso que se deba levantar, se debe doblar o presionar el canal del cistófilo el menor tiempo posible para evitar el reflujo del contenido. Si tiene sonda a tórax, no se debe pinzar y siempre debe estar en posición vertical, no permitir que ella se caiga. Traslado de un paciente crítico, de una unidad de cuidados intensivos o de una unidad de cuidados especiales. Antes de iniciar el traslado, confirmar con el servicio receptor su disponibilidad. Si no hay disponible monitor de transporte, utilizar medios alternativos para el control hemodinámico del paciente, pulsoxímetro, tensiómetro, fonendoscopio, entre otros. Supervisar el paso por las puertas para evitar desconexiones, porque son pacientes los cuales están en estado crítico. Técnicas de movilización. Si va a cargar al paciente, tenga en cuenta que su peso sea menor que el del camillero. Se pasa un brazo por la espalda del paciente y el otro por las piernas. Mover solo si es absolutamente necesario. Buscar apoyo siempre que sea posible. Paciente en cama, a la silla. Coloque la silla junto a la cama, ponga los frenos y levante los reposapiés. Se debe sentar al paciente. Entrelace los brazos y cruce un pie sobre el otro. Procede a colocar un brazo debajo de los hombros del paciente y la otra mano debajo de las rodillas del paciente. Balancee hasta sentarlo al borde de la cama, flexionando las rodillas del paciente y levantándolo desde los hombros. Paciente en cama hacia la silla. Debemos de bajar la cama hasta tocar el piso con los pies del paciente. Colóquele los zapatos o las chanclas. Abrace al paciente por el tórax, colocando sus brazos debajo de las axilas. Levántelo bloqueando uno de los pies del paciente con su rodilla y gírelo en dirección hacia la silla de ruedas. Siéntelo y acomódelo. Utiliza el rodillero para movilizar el paciente o sábanas de movimiento. Si es paciente no colaborador, busque ayuda. La cama y la camilla deben de estar completamente horizontales. Retire la almohada, entrelace las manos del paciente. Sujeten las sábanas de movimiento y al conteo de 3 deslizan al paciente hacia la orilla de la cama. Esto es cuando lo vamos a trasladar al paciente de cama a camilla. Coloque la camilla al lado de la cama, a la misma altura. Ambas deben de estar con el freno puesto, para así minimizar los riesgos. Luego, el ayudante, quien está al borde de la cama, se sube a esta y sujetando la sábana de movimiento, ambos camilleros al son de 3 trasladan al paciente hacia la camilla. Recuerde, no dejar las barandas abajo. Debemos de tener las barandas de la camilla levantadas. En este momento vamos a dar inicio a los masajes de RCCP o compresión torácica. Recordando que son 30 compresiones torácicas por 2 respiraciones por 5 ciclos. ¿Cómo vamos a realizar la maniobra del RCCP? Tenemos que realizar una línea intermamaria en la cual vamos a ubicar la parte dorsal de la mano dominante, encima va la otra, la mano no dominante. Realizamos una hiperextensión
para que el paciente tenga buen control y alineación cervical y una muy buena ventilación. Localizamos pulso, no hay pulso, no hay respiración. De inmediato le damos inicio al RCCP, en cual mano dominante primero, mano no dominante por encima, sin doblar los dedos, y los brazos tienen que estar totalmente rectos. La espalda tiene que tener totalmente recta también. Y vamos a comenzar con las 30 compresiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. En 30 compresiones torácicas vamos a localizar pulso. Si hay pulso y hay respiración, paramos los masajes. Si hay pulso, no hay respiración, continuamos con los masajes torácicos. Si hay respiración, pero hay ausencia del pulso, continuamos con los masajes hasta que tengamos esos dos signos vitales, pulso y respiración. Vamos a darle inicio también a la maniobra de Heimlich. Es una maniobra la cual se practica en el momento que una persona sufre un atragantamiento, un OVACE, obstrucción de vías aéreas, por un cuerpo extraño. ¿Cuál va a ser la reacción de la víctima? Colocarse sus manos al cuello. ¿Qué vamos a realizar? Vamos a ingresar el pie dominante de nosotros en medio de nuestro paciente por si él sufre un síncope, que es un desmayo con pérdida de conciencia, caiga en nuestro pie y no se nos vaya a lesionar la víctima. Vamos a realizar la maniobra. Ubicamos el ombligo. Por encima del ombligo colocamos nuestra mano dominante en forma de puño. La no dominante va a estar totalmente plana, la cual vamos a hacer un barrido. Ingresa y sube hasta que la víctima arroje su cuerpo extraño. Va en forma de cuchara. Ingresa y sube. Es un barrido y esta es la maniobra de Heimlich. En estos momentos damos inicio a la práctica de camillaje, el cual es una camilla con arnés. El transporte tiene que ser con 6 personas, 3 a cada lado de ella. Para camillaje manejamos una voz preventiva y una ejecutiva. Voz preventiva, cuando decimos camilla arriba a la voz de 3. Voz ejecutiva, cuando decimos 2, 3. Ahora vamos a empezar con la práctica de camillaje. Camilla arriba a la voz de 3. 2, 3. Para avanzar con el paciente siempre se inicia con el pie izquierdo. Para avanzar con paciente, 2, 3. El paciente siempre tiene que ir con la cabeza hacia adelante. Vamos a bajar escaleras, se realiza un giro con el paciente. Primero bajan los pies. Para cambio de mano, 2, 3. Procedemos a bajar con el paciente. Luego de bajar las escaleras con el paciente, se hace un cambio de mano. Para cambio de mano, 2, 3. Paciente al suelo, 2, 3.